¿alguna vez te has preguntado por qué las sociedades cambian? Sí, y he visto también que a la vez que la sociedad cambia, el ser humano tiene también un cambio. ¿El ser humano en su pensamiento, en sus actitudes, en su comportamiento cambia? Sí, Sí. Y fíjate, los sistemas jurídicos ajá. también cambian y evolucionan y se tienen que adaptar a las realidades sociales que vivimos. Luz, la palabra de sabiduría en un principio, dice la Escritura, no se recibió por mandamiento ni restricción, sino por revelación. Sin embargo, tuvo una evolución hasta llegar a convertirse en mandamiento. Es decir, en el momento en que se recibió no por mandamiento a convertirse en un mandamiento. Y en este segmento vamos a analizar parte de eso. Muy bien, pues estaría interesante el poder ver la evolución de la palabra de sabiduría, que a veces uno piensa que así fue desde el principio y siempre lo hemos, bueno, a veces se ha escuchado esta parte de que es un mandamiento a seguir y no lo hemos visto como esta parte que dice incluso que se da por revelación. Sí. Qué interesante es esto, ¿eh? ¿Lo vemos? Sí. Versículos 1 y 2 dice: una palabra de sabiduría para el beneficio del consejo de sumos sacerdotes reunido en Kirtland y la iglesia, y también los santos de Sion, para ser enviada por vía de salutación, no por mandamiento ni restricción, sino por revelación y la palabra de sabiduría, demostrando el orden y la voluntad de Dios en la salvación temporal a todos los santos en los últimos días. Fíjate que cuando... ¿Vas a comentar algo? No, está bien. Cuando tenía yo unos, pues qué será, 14, 15 años, que uno comenzaba a leer las escrituras ya por su cuenta, me acuerdo que yo leía esta revelación, ahorita vino a mi mente, yo leí esta revelación y cuando decía, no por mandamiento, y me acuerdo que fui y le dije a mi mamá, pues aquí dice que no es mandamiento, ¿sí? Entonces, puede llegar a generar esta confusión doctrinal. ¿Y sabes qué, Luz? Estos primeros 3 o 4 versículos de Doctrina y Convenios originalmente no formaban parte de la revelación, sino que se introdujeron después. Estos versículos José los puso como un preámbulo a la revelación, ¿sí? Dentro del documento histórico. Ya después se agregaron estos versículos. Entonces, esta parte donde dice, no por mandamiento ni restricción, sino por revelación, es algo que se introdujo eventualmente. Y aquí es donde podemos llegar a caer en la confusión de, ¿es o no mandamiento? ¿Y hasta qué punto, no? Sí, a mí, por ejemplo, esta parte me agradó cuando yo, a diferencia, obviamente, ya estamos hablando de una persona más adulta, al leer esto es no por mandamiento ni restricción, yo dije, entonces tampoco me están restringiendo y no es algo que tenga que seguir, sino a mí cuando viene esta parte por revelación, siempre cuando he hablado acerca de la revelación, para mí es como que algo que va más allá de la comprensión del por qué lo tengo que hacer, sino es algo que se da más por la luz que te puede llegar a dar, y no tanto por algo que tengamos que llegar o no a hacer. Qué interesante. Uh-huh. Por revelación. Uh-huh. Ahora, Luz dice en el manual de Ven Sígueme, dice lo siguiente: en ese momento la palabra de sabiduría se consideraba más como una advertencia que un mandamiento, pero los santos, ¿sí?, querían demostrar su disposición de obedecer. Interesante también eso, ¿eh? O sea, no sé si es un mandamiento o algo, pero tengo una disposición. Si el profeta lo ha dicho, y fíjate, interesante también en la actualidad, ¿no? Si el presidente Nelson ha dicho alguna revelación que ha estado en este tiempo y yo muestro mi disposición a querer obedecer lo que él está diciendo. Sí, entonces en ese momento cuando José presenta la revelación, ya sabemos esta historia, ya todos la conocemos, ¿no? De que fumaban y mascaban tabaco en la escuela de los profetas, que era un cuarto relativamente pequeño. Entonces los élderes, cuando se les presenta la revelación, inmediatamente apagan sus pipas y sueltan el tabaco, ¿sí? Entonces mostraron esa disposición inicial. Sin embargo, esto no se estableció de manera definitiva, Luz, esta ley, y eso es precisamente lo que estamos analizando. Fíjate, en el libro de Santos dice lo siguiente: la revelación se había declarado no como mandamiento, sino como advertencia a muchas personas. Les resultaría difícil renunciar al uso de estas poderosas sustancias, y José no insistió en el cumplimiento estricto. Siguió bebiendo alcohol de vez en cuando, y él y Emma a veces bebían café y té.
Luz, no podemos profundizar mucho en el tema, pero te recomendamos que leas el artículo de Revelaciones en contexto correspondiente a la palabra de sabiduría. Igual aquí lo vamos a dejar en la descripción del video. Pero Luz, aquí lo interesante que nos dice este artículo es que en esa época no había agua potable como tal. Entonces, la mayoría de la población de los Estados Unidos lo que bebía era el whisky. Eventualmente, por cuestiones de impuestos aranceles, se le quitaron impuestos al café y llegó a competir con el whisky. ¿Sí? Pero esto era lo mejor que podían consumir las personas en ese tiempo, porque tomar agua existía la posibilidad de poder enfermarse y enfermarnos, y no dejemos de lado que hacia 1830 había un brote de cólera en el este de los Estados Unidos. Y los medicamentos todavía no estaban ahí al alce para las personas a la mano, ¿eh? Así es. Perdón, cuando leí esta parte no dejé de pensar que dije, ay, el agua nosotros ya la tenemos, ya si es potable, y uno a veces no decide tomar agua y toma otras cosas que no le dan beneficio al cuerpo. Sí, al menos en nuestra ciudad vamos y abrimos la llave y tomamos de ahí, ¿no? Ajá. Sí. Bien, ahora Luz, vamos a ver la evolución histórica. Sí. En 1851 hubo una conferencia general y Brigham Young le dijo a los santos lo siguiente: que se abstuvieran de consumir té, café, tabaco y whisky. ¿Sí? Dijo, ya absténganse. ¿Por qué? Porque los santos seguían consumiendo en cierta medida. ¿Sí? Luego, en 1882, el 13 de octubre de 1882, Luz, John Taylor dijo lo siguiente como presidente de la iglesia. Dice, debe considerarse a la palabra de sabiduría como un mandamiento. Entonces aquí brincamos de nivel de no por mandamiento ni restricción, sino por revelación. Brincamos a mandamiento. ¿Sí? Pero en esto, Brigham Young, entonces lo que primero les dice es como que absténganse, les empieza a decir. Y luego ya ahora el siguiente lo dice mandamiento. Sí. ¿Y después? Y después, en 1919, Heber G. Grant, quien también fue presidente de la iglesia, él estableció la palabra sabiduría como un requisito para entrar al templo. Ok. Después de mandamiento, ahora sí ya es uno de los requisitos para poder entrar al templo. Entonces ve la evolución. En el 31 se recibe la ley. Perdón, en el 1833. En el 51 Brigham Young dice absténganse. En 1882 John Taylor dice es mandamiento. Y luego en 1919, casi 100 años después de que se recibe, ¿sí? Un poco menos, entonces Heber G. Grant dice requisito para entrar al templo. Ok, qué interesante ver toda esta evolución de la palabra de sabiduría. Joseph F. Smith dijo lo siguiente, Luz, si la palabra de sabiduría se hubiera recibido como mandamiento, habría puesto bajo condenación a toda persona habituada al consumo de esos productos nocivos, de manera que el Señor fue misericordioso y les dio la oportunidad de vencer el mal hábito antes de poner a los miembros bajo el peso de la ley. Entonces, Luz, los líderes de la iglesia toleraron este tipo de consumo durante cierto tiempo, pero después el Señor dijo, a través del profeta, es un mandamiento. Esta evolución o esta historicidad de la palabra de sabiduría, ¿a ti qué te dice, Luz? Me dejas reflexionando esta parte que el Señor fue preparando a los santos, para poder llegar a decir hasta que se necesita esto para que tú puedas hacer convenios con el Padre en el templo, necesitas cumplir con esta ley, este mandamiento, ¿no? Entonces, creo que fue esta preparación. Se llevó 100 años o el tiempo necesario, pero también iba el crecimiento de la iglesia y creo que iba acompañada de muchas cosas. Entonces, Luz, el Señor preparó a su pueblo. ¿Qué está haciendo el Señor para prepararnos hoy? ¿Sí? ¿Y qué está haciendo el Señor para prepararnos a nosotros? ¿Y de qué manera en lo individual y como pueblo estamos evolucionando a manera de santificarnos? Porque esto pasa con esta ley. Esta ley fue una preparación para vivir una ley más elevada, ¿sí? Una ley que implicaba o elevaba al rango religioso o doctrinal el cuidado del cuerpo.